Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? Anteriormente estábamos analizando la conciencia noble y cómo esta conciencia noble, a pesar de estar sirviendo al rey o al monarca, descubre como ciertas contradicciones en su modo de obrar y como que empieza a pensar de otra manera. En este capítulo continuaremos nuestra lectura con el apartado beta, el lenguaje del desgarramiento. La riqueza se halla de un modo inmediato ante este íntimo abismo, ante esta cima insondable en que todo punto de sustentación y toda sustancia han desaparecido, y en esta hondura no ve más que una cosa vulgar, un juego de su capricho, un accidente de su arbitrariedad. Su espíritu es la suposición totalmente privada de esencia de ser la superficie abandonada por el espíritu. El primer párrafo es un resumen del apartado anterior, que la conciencia noble se da cuenta de que realmente no la separa mucho de la conciencia vil y ya no encuentra de dónde poner fijos los pies, ¿no? Me queda así como que la duda, porque por decirlo esto del plato de lentejas, que dicho sea de paso ya lo habíamos mencionado, tú lo habías mencionado en otro apartado, pero acá cómo deberíamos de entenderlo, ¿no? Yo lo entendería como que la conciencia noble sabe que solo está buscando la aprobación del monarca. Entonces, de cierto modo, aquí ya estamos llegando al momento en el que tú te das cuenta de que te has vendido por un plato de lentejas porque has sacrificado tu personalidad y tu sustancialidad por agradar al que está por encima de ti. Y surge entonces la arrogancia, como lo está diciendo Hegel. Ajá, o sea, la conciencia vil lo hace por arrogancia de decir, yo estoy por encima de esto, ¿no? Y la conciencia noble a mí me da la impresión de que lo hace desde un punto de vista como de decepción, de decir, bueno, Sí, como este o sea, desgarramiento. Esto es lo que soy. Pero ahora tiene como que reconstruir todo su mundo, porque si ya se supone que se estaba basando en la voz, en la autoridad de aquel que le mandaba, ahora resulta que solamente se tiene a sí mismo. Y por eso esa última frase tan dramática, se le fueron todos los fundamentos de su universo. Pero el lenguaje del halago es, como ya se ha recordado más arriba, el espíritu todavía unilateral. En efecto, los momentos de este espíritu son, ciertamente, el sí mismo clarificado por la cultura del servicio en pura existencia y el ser en sí del poder. Ya volvimos a la cultura, okay. ¿Por qué? Bueno, porque de nuevo la cultura es toda la expresión del espíritu y no hay otra manera de expresar a una cultura que a través de su lenguaje. Ajá. Pero me parecería, entonces ya aquí es como cuando estábamos diciendo, ya se da cuenta la amiga al fin a partir del lenguaje, pero ya dice como que el lenguaje ya no es unilateral, sino que ya es autoconsciente. Ya te das cuenta de que tu lenguaje está vacío, no es como que si te das cuenta de que tu patrón te explota, vas a llegar de buenas a primeras a decir, ya, y usted es un explotador, renuncio, ¿no? Pero de pronto sí. Ya es nada más como de, sí, licenciado, y por dentro tú sabes que no estás siendo sincero. Y está este desgarramiento del lenguaje de que dices una cosa, pero tú sabes que es otra. Pues entendiéndolo así, quizás sí haga un poco de sentido. Pero como bien dices, ya de nuevo estamos hablando de la cuestión de la cultura. Ajá, y al final cuando dice, se halla pues presente aquí el espíritu de este mundo real de la cultura, autoconsciente en su verdad y de su concepto, a mí me sugiere que este desgarramiento a final de cuentas es para bien, porque entonces ya estás viendo el mundo como es. Claro, y estás denotando las relaciones y a partir del análisis mismo del lenguaje, de cómo tú te diriges hacia los demás y cómo esta abyección no se puede mantener precisamente por la dignidad de la misma persona, aunque bueno, obviamente no se habla ahí de dignidad, pero sí del ser para sí, que le corresponde a cada uno de estos individuos o de cada uno de estos siervos.
Y de aquí a ir a un taller de programación neurolingüística ya solo hay un paso. Qué cambio tan radical, ¿verdad? Pero Sí. sí, ¿no? En la medida en que tus categorías son unas, quizá actúas con base en ellas y te estructuras el mundo de esa forma, de tal manera que a veces ciertamente sí te limitas en el lenguaje. Y es Ajá. cierto, ¿no? Hay parte de verdad en esto. A lo mejor aquí la conciencia como que lo está viendo todo como algo malo, porque es un desgarramiento, entonces todavía está la decepción, porque decir todo lo que uno piensa siempre sin pensar en el otro, pues tampoco está tan bien. Claro, y también un desgarramiento implica el quedarse sin nada, ¿no? O sea, el que algo te está partiendo el alma y te duele realmente aquello en lo cual tenías tus certezas. Aun cuando eso era lo que se supone te estaba matando de a poco, pero en realidad sí, ciertamente. Y un ejemplo, podríamos decirlo nuevamente en nuestra época post-industrial, pero hay personas que se matan totalmente por una empresa aunque la empresa Ajá. no tenga el mismo grado de lealtad delante de sus trabajadores, ¿no? Hay gente que va toda la vida y se levanta y le dedica a veces hasta más tiempo de lo necesario al trabajo sin remuneración, con el afán de trabajar por la empresa, pero bueno, pues en realidad esto no es bilateral, no es una correlación, sino que siempre vas a ser un empleado sustituible. En mi amplio historial laboral, yo tuve un trabajo en el Sí, que yo estaba de medio tiempo, según, pero trabajaba 7 horas al día. Y entonces sí. a mi jefa le dije, bueno, Lick, porque ahí todos somos licenciados, Ah, ¿verdad? sí, sí. ¿Y usted cuántas horas trabaja? Si yo estoy medio tiempo y trabajo 7. Me dijo así, los horarios ya no me acuerdo, eran como 10 horas. A mí se me quedó muchísimo porque era una compañía horrible. Pero ella me decía, haz de cuenta, su hora de entrada era a las 8. Y me decía, Sí, bueno, es que yo llego 7:30 para dar mi plus. Y yo así como sí, que, ¿cuál plus, Lick? Y dice, sí, pues que ellos vean que le echo ganas y así. Y yo como de, ¿pero por qué? O sea, su plus tiene que ser su sí, por trabajo, supuesto. no algo extra. Y más si ni le están pagando, ¿no? Claro, el echeganismo como filosofía del Godínez, ¿no? O sea, Ajá, en sí, el sí, sentido sí. del explotado por el industrial o por la empresa o por el jefe en la industria, porque es esa filosofía o este pensamiento en donde tú crees que entregándolo todo, las cosas van a mejorar y van a estar bien para ti, para tu familia, pero sobre todo para la empresa, cuando muchas de las veces no existe esa lealtad, como estaba diciendo, realmente con los trabajadores. Porque lo mismo que estábamos diciendo, eres tan prescindible que el día de mañana sin ningún tipo de seguridad te corren y pueden hacerlo sin ti. Eso sería como esa ingratitud. Y cuando la conciencia se da cuenta de esto, pues sí hay una lucha interna, hay un desgarramiento, hay pues un venirse abajo, pero quizás sea para bien. Lo que hemos visto a lo largo de los estadios es que aunque la conciencia sufra, está sufriendo para bien. Sí, siempre hay Porque progreso. juzgada la conciencia de cada uno de estos momentos como la conciencia noble y la conciencia vil, resulta que cada uno de ellos es más bien, en verdad, lo inverso de lo que estas determinaciones debieran ser. La conciencia noble es vil y abyecta, lo mismo que la abyección se trueca en la nobleza de la libertad más cultivada de la autoconciencia. Todo es asimismo considerado formalmente al exterior lo inverso de lo que es para sí, y a su vez lo que es para sí no lo es en verdad, sino algo distinto de lo que quiere ser. El ser para sí es más bien la pérdida de sí mismo y el extrañamiento de sí más bien la autoconservación. En cambio, la conciencia desgarrada es la conciencia de la inversión y además de la inversión absoluta. Lo dominante en ella es el concepto que reúne los pensamientos desperdigados para la conciencia honrada y cuyo lenguaje es, por tanto, pleno de espíritu. Pues al darse cuenta de que no tiene nada, como que se Sí, vuelve emo, ¿no?
No hay, nada Bueno, es verdadero, ajá. nada es bueno y todo el mundo está al revés, pero eso le permite como volverse absolutamente ella misma, ¿no? Pues sí, porque es capaz de relativizar de una manera trágica toda la vida, ¿no? De replantear sus prioridades, dijéramos, en un lenguaje a lo mejor más contemporáneo e individual. Pero sí te das cuenta ante un momento de crisis que todo lo que tú asumías que era, pues deja de ser y que se puede intercambiar, ¿no? O sea, tú puedes considerar que lo bueno era malo y lo malo ahora es bueno y demás. Y entonces la conciencia honrada veía todo muy bonito y veía el orden del universo, etcétera, pero la conciencia desgarrada se da cuenta, y ahí vemos a lo mejor un poco el progreso de que todas las realidades que hay en el mundo le son asequibles, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, lo igual y lo desigual. Sí, pero y también muy interesante, dado que el orden no es un orden ya preestablecido naturalmente o que provenga de una autoridad cuasi divina, como pudiera ser el monarca, entonces te das cuenta que las leyes y el gobierno y la organización del mundo depende de ti, si no depende de nadie más. Tú te das cuenta, o al menos esta conciencia y está transitando, me parece, hasta tomar responsabilidad de su lugar en el mundo. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos debe de quedar claro todo el proceso que sufre la conciencia en este desgarramiento al romperse su estructura anterior de ser servil y ser abyecto y empezar a conformarse un nuevo mundo. Nos escuchamos el siguiente sábado para terminar este apartado número 2 con el apartado gamma, la vanidad de la cultura. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en Trashegel.com. También estamos en Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @Trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.